del Colegio de Veracruz. El día de hoy es un día muy especial para este Colegio de Veracruz porque nos complace auspiciar y darle espacio a la presentación de un libro que a título personal, pero yo estoy seguro que toda la comunidad académica y toda la comunidad que escuche la presentación del día de hoy y tenga bien adquirir el libro, se va a dar cuenta que es un tema estratégico y de suma importancia para entender la vida política y social, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica, cuando menos en los últimos 60 años. Me refiero al libro Anticomunismo, Nacionalismo Católico y Geopolítica, el impacto sobre México. Y para ello nos complace también contar con la presencia de sus autores y de comentaristas que van a ir abonando un poco más a lo que estoy diciendo. Pero antes de entrar en materia, también quisiera expresar que este colegio surge en su decreto de creación hace ya casi 20 años y que de hecho este año nos congratulamos en conmemorar y festejar el 20º aniversario de la fundación de este Colegio de Veracruz. Surge en esencia como un colegio de ciencia política, dedicado a la investigación, a la difusión del conocimiento en esta y otras materias. Una de las grandes tareas que se propuso esta nueva administración, esta nueva rectoría del Colegio de Veracruz, fue, después de muchos años, darle su lugar y separar a la carrera, a la licenciatura de Ciencia Política como una sola. Generalmente era Ciencia Política y Administración Pública. Ahora se ha separado para darle el énfasis, para darle el acento necesario en esta ciencia de la política, ciencia política, no solo en la licenciatura, sino también en la maestría y en el doctorado. Y el tema del día de hoy tiene muchísimo que ver con esto, porque aunque trasciende al ámbito regional, incluso desde una perspectiva de geopolítica, y de hecho también este colegio es el único en el estado de Veracruz en impartir tanto en licenciatura como a nivel posgrado las relaciones internacionales como disciplina. Somos la única institución, tanto privada como pública, en la que se imparte y se investiga acerca de relaciones internacionales. Así que este libro y el tema que vamos a abordar el día de hoy permite precisamente ponerle el acento a esta bisagra, a esta coyuntura entre la ciencia política y las relaciones internacionales. El cómo la derecha, la ultraderecha, no solo en México, sino en Latinoamérica, se ha constituido como un grupo de presión, de antagonismo, pero que además cuyos efectos sociales y políticos han repercutido a lo largo de varias generaciones en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y es por ello que me complace presentar al panel que hoy nos acompaña. En primer lugar, damos la más cordial bienvenida al doctor Samuel Schmidt-Nefedovich, quien es mexicano y actualmente es Visiting Scholar en el Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin. También es Chair International Advisory Board for Immigration Studies US-Mexico Research Program de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Cuenta con el grado de postdoctor en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Hebrea de Jerusalén y licenciado en Ciencia Política por la UNAM. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, SNI 1. Además, es director asociado de la revista Araucari de la Universidad de Sevilla, España, y director del semanario El Reto. Es testigo experto en juicios de asilo político y para frenar deportación de mexicanos en Estados Unidos de América. Y justamente y coordinado con esta labor que realiza, es también miembro fundador del grupo Chacmol, cuyo objetivo es cambiar la percepción de los mexicanos en Estados Unidos. Cuenta con más de 50 libros publicados y más de 1000 artículos. Ha sido traducido a distintos idiomas como el inglés, francés e italiano. Es pionero en varias áreas de investigación como el análisis de redes políticas, estudios sobre humor político, democratización en México, temas fronterizos, específicamente agua, migración y seguridad, y sobre crimen organizado. Además, es ampliamente reconocido por ser el autor de distintos conceptos como tejido político, legislación simbólica y crimen autorizado.
En la academia y en la administración se ha desempeñado como profesor de tiempo completo en la maestría en Ciencia Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Departamento de Estudios Políticos y demás. Vaya, su trayectoria es más que destacable, doctor. Asimismo, ha sido director general del Colegio de Chihuahua, vicepresidente para Asuntos Académicos de la Fundación Universidad de Guadalajara en Los Ángeles y demás instituciones. Muchas gracias y bienvenido, doctor Schmidt. Muchas gracias. Otra de las autoras, y le agradecemos su distinguida presencia, doctora Xochitl Patricia Campos López, quien es maestra en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctora en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, cuenta con el reconocimiento a perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Multidisciplinarios de Política y Derecho y cuenta con la línea en investigación sobre el sistema político mexicano. Bienvenido, doctora. También nos acompaña el doctor Diego Martín Velázquez Caballero, quien es profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Ciencias Políticas por la misma universidad, allí en nuestro vecino estado de Puebla, doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, también de la Universidad Veracruzana. También cuenta con el reconocimiento a perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y es miembro del Cuerpo Académico Estudios Multidisciplinarios de Política y Derecho y también es partícipe de la línea de investigación Sistema Político Mexicano. Bienvenido, doctor. Y agradecemos también de forma muy especial la presencia del doctor Eduardo Andrade Sánchez como comentarista en la presentación de este libro. Su trayectoria también es por todas y todos ampliamente conocida, pero me parece destacable mencionar que es licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos grados los obtuvo con mención honorífica. Ha impartido cátedra por más de 40 años en su Facultad de Derecho y también aquí en el Colegio de Veracruz, en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Jalapa. Tiene publicación en temas como Derecho Constitucional, Ciencia Política, Derecho Municipal, Derecho Electoral, Teoría General del Estado y Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, que por cierto, doctor, le agradezco, ya tuve la oportunidad de leer siendo su alumno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de infinidad de artículos en las materias que acabo de mencionar. Fue galardonado por la Facultad de Derecho de la UNAM con la Cátedra Extraordinaria Héctor González Uribe y la Asociación Nacional de Abogados lo distinguió con la Gran Cruz al Mérito Legislativo. Ha sido diputado local, 2 veces fue diputado federal y senador. Presidió también el Senado de la República y el Congreso del Estado de Veracruz. Fue consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como presidente fundador de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Dentro de su trayectoria laboral ha sido abogado general de la máxima casa de estudios de nuestro país, la UNAM, director general jurídico de la entonces Semarnat, subprocurador de la Ciudad de México, consejero jurídico del Estado de Veracruz, procurador general de justicia y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de este estado. Bienvenidas a todas y todos, y sin más preámbulo, cedemos el uso de la palabra a los autores de este libro, Anticomunismo, Nacionalismo Católico y Geopolítica, el impacto sobre México. Muy buenas tardes, le agradezco mucho al Colegio de Veracruz, a las autoridades, la posibilidad de estar aquí. Para mí es un gusto estar junto al doctor Eduardo Andrade, el formador de muchas generaciones de politólogos, que tienen mucho afecto por él, y para nosotros también es una persona muy importante, una persona muy importante, y bueno, muchísimas gracias al Colegio de Veracruz y a ustedes por este espacio. El libro nace de una inquietud en Puebla, precisamente
precisamente a raíz de este concepto que es el intermario. Desde el año 2003, cuando Álvaro Delgado publica el libro de Juncker y comienza a describir algunas de estas características de las sociedades reservadas en Puebla. Juncker nace en Puebla, nace en la UAP, es el Frente Universitario Anticomunista, y bueno, va a ser una sociedad reservada que penetra a una gran parte del sistema político de nuestro país. Uno de los conceptos que destaca su fundador, el profesor Manuel Díaz, es la idea de intermario. Otros académicos que después trabajaron el tema de las sociedades católicas de la ultraderecha hablaban también de manera distante sobre esta idea, pero realmente cuando uno empieza a indagarla, y en el contexto actual lo podemos explicar con la guerra entre Ucrania y Rusia, es todo un proyecto geopolítico que explica no solamente la rusofobia, que explica el anticomunismo, que explica el nazismo y que explica el nacionalismo católico. Esto que nace en Europa del Este, que es incluso previo a la Revolución Rusa, parecería un fenómeno muy distante, muy lejano y que no tiene nada que ver con México. Sin embargo, a la luz del tiempo, pues lo explica todo. Explica, por ejemplo, que tenemos un nacionalismo católico muy intransigente, anticomunista, nazi o filonazi, y que con el tiempo se involucra también esta perspectiva a los Estados Unidos, desde donde se ejerce una hegemonía que ha tratado y manipula al sistema político mexicano. Por favor, si lo tengo yo. Perdón. Este personaje, Vladimir Ledochowski, el general de los jesuitas en la época del padre Pro, amigo, y bueno, aquí Veracruz también es muy importante en bastantes temas geopolíticos. Aquí estuvo León de Gris, bueno, un personaje también muy importante para el nazismo. Él es uno de los individuos que toma esta idea del nacionalismo de aquellos países, aquellas regiones que estaban sometidas a la Rusia zarista, y que, bueno, a pesar de que algunos inclusive fueron considerados rusos, veían con enorme riesgo el que tanto la Rusia zarista como los movimientos revolucionarios se apoderaran de Europa del Este y acabaran con la influencia del catolicismo, que estaba pues en una etapa de debilidad, porque en la Europa occidental ya había perdido mucha influencia. Uno de los últimos libros que escribe el profesor Manuel Díaz, La participación política de los católicos en el siglo XIX, señala cómo la participación o la hegemonía de la Iglesia Católica en Europa después de la Revolución Francesa cada vez pierde más poder y territorios. Por eso la zona de Europa del Este, Europa Oriental, era tan importante para diferentes imperios, Rusia, Alemania y la Iglesia Católica. Frente a ese sentimiento de antirrusismo, esta zona es muy importante, y hoy lo vemos por la cuestión económica, es el granero de Europa. La Iglesia Católica buscaba asentar ahí sus bases, y en este nacionalismo regional de polacos, ucranianos, yugoslavos, checoslovacos, húngaros, Hungría, Rumania, Letonia, Estonia, se suman diferentes perspectivas para que Rusia salga de allí y para que o bien Alemania y la Iglesia Católica tomen control de esta región. Esta región históricamente, bueno, dividió al Imperio Romano de Oriente y al Imperio Romano de Occidente. La Iglesia cristiana ortodoxa es muy importante en Rusia, y pues esta región va a ser un centro de disputa incluso para teorías geopolíticas muy antiguas, como la de Harold Mackinder, que se refiere al centro del mundo, ¿no? Esta región es conocida como el Heartland,
es el pivote de Eurasia, y quien controle esta región controla el mundo. Por lo tanto, bueno, diferentes potencias geopolíticas van a tratar de influir allí, y la Iglesia Católica es una de ellas. Los jesuitas crearon pues a la ultraderecha y con el tiempo a la izquierda. En este momento estamos hablando del jesuitismo radical, que forma cuadros de derecha, que forma el catolicismo social, el catolicismo integral intransigente, y que busca precisamente con encíclicas, la más importante será la Rerum Novarum, empezar a ganar espacios al socialismo, a los movimientos sindicales, precisamente para no perder esa influencia. Este es el texto de la UPAE, la tercera edición de la obra que describe su origen. Esta tercera edición es muy importante porque, bueno, finalmente en la tercera edición la UPAE acepta que es la Universidad del Yunque, describe qué es el Intermarium desde su perspectiva, y bueno, es una edición muy especial porque agrega mucha información de lo que es esta sociedad secreta en Puebla, en México, de la filosofía de la UPAE, y cómo incluso Juan Pablo II es la culminación de este proyecto geopolítico que no solamente nace en contra de Rusia, sino que después es protagonista del anticomunismo. El libro se puede descargar de internet, la tercera edición de la UPAE, y bueno, allí encontramos algunos de los fundadores de esta sociedad secreta, donde describen este dato y algunos más también importantes. Esta es la zona que abarca el Intermarium, desde el Mar Negro al Mar Báltico. Son, en polaco, la palabra es między, es entre mares, y como ustedes pueden ver, pues es una posición que queda en disputa después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, también uno de los datos que nos permite coincidir con el doctor Samuel Smith es que en esta región se asentaban comunidades judías desde hacía varios siglos y con una gran cantidad. Uno de los elementos que genera ese temor hacia la Iglesia Católica, hacia los nacionalismos y hacia la misma Europa, es que allí pudo haberse desarrollado el Estado de Israel. En esta zona vivían también 9 millones de judíos, entre 6 y 9 millones de judíos. Es la parte del imperio ruso zarista que consideraban una periferia, y por las leyes también excluyentes, racistas que había en Rusia, desde Catalina la Grande, los judíos fueron agregados a esta región y vivieron varios años, pero por ese temor, por la disputa de la región e incluso por el nacimiento del socialismo, en la zona de la Rusia Blanca es donde se desarrolla el mito de la conspiración judeo-masónica comunista, donde se genera ese libro que va a ser falso, pero que va a tener una influencia y sigue teniendo una influencia muy importante en la formación de las derechas, la conspiración de los sabios de Sion. Y bueno, esto influye para que los nacionalismos regionales, el catolicismo y la germanofilia empiece a limitar a Rusia. No importa que Rusia ya no sea zarista, incluso para la Iglesia Católica se fomentan estas ideas porque dice, bueno, muertos los zares, muere la Iglesia Ortodoxa. La muerte del zar, el triunfo de la Revolución Rusa, es un indicativo de que la Iglesia Católica tiene la razón. Jan Meyer, en un libro que se llama La Gran Polémica, estudia este debate entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y bueno, inclusive al inicio la Iglesia Católica buscaba un entendimiento con los comunistas de la Unión Soviética, porque la persecución que se da en Rusia contra
la iglesia es, pero hacia la ortodoxia. Sin embargo, hay una influencia de la Iglesia Católica a través de institutos especialistas en el estudio de Rusia. Buscaba la Iglesia Católica formar sacerdotes, formar grupos de espionaje. Hay dos personajes que van a ser muy importantes: Michel Dervigny, uno se va a llamar después Edmund Walsh. Walsh es muy importante porque también viene a México. Él es quien promueve el arreglo de los tratados que dan más o menos fin a la guerra cristiana. Y Edmund Walsh va a ser asesor, va a ser guía de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, de la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, y más tarde Edmund Walsh será el creador del servicio diplomático de los Estados Unidos. Crea una institución que estudia las relaciones internacionales, un personajazo, Edmund Walsh, porque además de sacerdote era militar y era geopolítico. Y bueno, entonces incluso él también es uno de los personajes que a uno de los geopolíticos del nazismo, Haushofer, le salva la vida. ¿Sí? Lo entrevista y bueno, va a transmitir también la importancia de estas ideas a los Estados Unidos. El proyecto tiene su principal referente en este general polaco, que en el país es también muy admirado. Es quien recupera por segunda vez la independencia de Polonia. Y bueno, esta idea que es antigua, que incluso en la trayectoria de Polonia tiene bastantes siglos, Polonia y el catolicismo están fusionados, aunque también él participó en el ejército ruso y era ruso, desarrolla una idea nacionalista, como muchos de sus contemporáneos y de esta región del Intermario. Cuando Polonia recupera su independencia y él es jefe de Estado, incluso derrota en un primer momento al Ejército Rojo en 1918, y por eso Polonia también se vuelve como una nación que detiene la ola roja. ¿Sí? El milagro del Vístula, la primera guerra que van a tener la Unión Soviética y Polonia, bueno, va a ser para Polonia un proyecto muy importante que le da la posibilidad de ejercer un dominio regional. Un texto también muy importante que sirvió mucho para esta obra, de Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, describe un poco esta situación que ha tenido Polonia y bueno, cómo esto termina en Juan Pablo II y que ese antirrusismo se vuelve anticomunismo. Aquí están mencionados algunos de estos personajes que participan en las sociedades católicas, en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, y que bueno, desde la época de la Guerra Cristera, estas ideas ya estaban aquí. Cuando se pregunta, bueno, ¿por qué, cómo llegaron aquí los protocolos de los sabios de Sion? ¿Cómo llegó aquí el tema de la conspiración judeo-masónica comunista? ¿Cuándo llegó el anticomunismo? Bueno, pues sin duda la ruta fue la Iglesia Católica y España. La colonia española también, que va a ser muy conservadora, muy monarquista, muy tradicionalista, y que a veces España trata de imitar a Polonia en reunir, en volver lo hispano como lo católico, generará en las élites esta perspectiva de formar minorías excelentes, un discurso que después encontramos mucho en el PAN, de autorizar partidos de derecha con cuadros notables, inclusive con tecnócratas. Por allí después este personaje que escribe una obra sobre el PAN, Rafael Barajas, y que también ha buscado algún tipo de debate, pero pocos historiadores han tratado de tomarlo en serio, habla por ejemplo de Charles Maurras. Maurras va a ser muy importante para la formación del PAN, para el positivismo, pero también para el nazismo.
colaborador nazi. Aquí en México, bueno, estas ideas llegan, las universidades aún públicas estaban controladas por la ultraderecha, siguió siendo así durante mucho tiempo, y por eso el cardenismo y el callismo eran vistos como parte de esta conspiración, ¿no? De tal manera que lo que ocurría en Europa del Este se trataba de replicar en México con esa retórica de que el régimen de la Revolución Mexicana era comunista, ¿no? Incluso en alguna encíclica, Iniquis Afflictis, Rusia y México son considerados como gobiernos pues anticlericales, ¿no? Son considerados como gobiernos comunistas. José María de Heredia después va a terminar siendo amigo de Calles cuando se vuelve espiritista, y bueno, ya no era comunista Calles, pero después lo trata de convencer de que ya los espíritus no existen, ¿no? También Calles un cambio muy interesante, porque el propio general Calles después, cuando rompe con Cárdenas, incluso abraza estas ideas de la derecha. Recuerden que cuando lo exilia va leyendo Mein Kampf. Él había visto cómo estos experimentos de los partidos de derecha podrían servir para el PNR, y pues coincide con algunos de estos grupos de la derecha religiosa para conflictuar al gobierno de Cárdenas. El cardenismo va a ser muy importante porque representa sí la posibilidad de que el nacionalismo mexicano, el régimen de la Revolución Mexicana ejerza el control. Quizá con Cárdenas podemos decir que la maquinaria de lo que después vamos a conocer como el régimen de la Revolución Mexicana, el partido oficial, el PRI, finalmente estaba consolidado, pero también es una etapa donde podemos empezar a ver esta hierarquía, donde la derecha, donde estos grupos también forman parte ya del sistema político mexicano, ¿no? A veces creemos que la alternancia llegó en el 2000, pero desde esta perspectiva, desde la visión de cómo las sociedades secretas, cómo el catolicismo integral penetró al sistema político mexicano, bueno, podemos ver que la cristiada no fue una guerra sencilla, que la intervención de los Estados Unidos, el surgimiento de los totalitarismos obliga a que México estuviera bajo una hegemonía estadounidense para mantener la estabilidad, para que no se fuera hacia la izquierda, siempre y cuando involucrara a estos grupos de derecha en el sistema político mexicano. Tanto por el lado del cardenismo como por el lado del sinarquismo había preferencias por estas ideologías, por la izquierda, por la derecha, que para la geopolítica norteamericana, para la perspectiva de Roosevelt, eran un poco riesgosas. Aunque México sea el patio trasero, pues es un flanco de seguridad nacional, y ya en la Revolución Mexicana esa desestabilización generaba riesgos para los norteamericanos. Cárdenas toma una hegemonía en el sistema político mexicano concedida por Estados Unidos, pero también tiene que compartir la hegemonía con la Iglesia Católica. Es algo que hay que empezar a ver desde allí. El sinarquismo, por ejemplo, a través de este personaje que es muy importante en la visión de la derecha, Salvador Abascal, sí tuvo mucha fuerza, forma partidos políticos, el sinarquismo domina regiones, su presencia sigue siendo fuerte en el Bajío, pero en aquellos años llegó a tener 1 millón de militantes, ¿no? que ahora, así como vemos el nivel de militancia en los partidos, ¿no? Si hoy los que se sienten más orgullosos llegan a 2 o 3, bueno, en aquellos años tener 1 millón de militantes, pues sí era peligroso, ¿no? Entonces desarticulan a el sinarquismo. Abascal termina allá en Baja California solito, ¿no? El experimento de María Auxiliadora, y el sinarquismo se involucra mucho con la embajada norteamericana. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo en México la posibilidad de que el país apostara por el nazismo.
La derecha lo intentó, también en el régimen de la Revolución Mexicana hubo simpatizantes, hubo ex revolucionarios que trataron de involucrarse con esta visión geopolítica. Inclusive en la Primera Guerra Mundial también México ha tenido un interés por parte de los enemigos de Estados Unidos, insisto, es la retaguardia. Entonces el telegrama Zimmerman, la invasión de 1914, bueno, tienen explicaciones de este tipo, y con Cárdenas ocurría lo mismo. Por eso, para Norteamérica fue muy importante estabilizar al país y controlarlo. Sin embargo, el nazismo llegó, tuvo también periódicos, tuvo propaganda, el trabajo periodístico que ha hecho Zedillo, vemos como algunos de estos militantes del nazismo, Ina Kruger, por ejemplo, se relaciona mucho con Veracruz. Hay una investigación muy importante por allí sobre Perote y cómo estos nazis estuvieron, nazis y japoneses, y después se extraviaron. O sea, aunque se hablaba de desnazificación, pues al final quién sabe dónde terminaron los nazis, ¿no? Entonces ese trabajo muy bueno sobre los nazis y Perote, también otro escritor ya fallecido, Hagenbach, desde Tehuacán, una novela Código Nazi, muy buena relatoría también sobre esa experiencia. Cárdenas logró, por esa circunstancia geopolítica, tener mayor acercamiento a los Estados Unidos, conseguir que algunas de sus políticas sociales, particularmente la explotación petrolera, se llevaran a cabo, pero insisto, algunos de los personajes del régimen de la revolución se vincularon con los nazis, ¿no? Y bueno, se conoce poco, pero no solamente en México, realmente los nazis pues buscaron cooptar a todo el mundo, en propagandas, en empresa, en industria, incluso en atentados, ¿no? Por ahí Almazán también va a tener pues una experiencia, ¿no?, de hacer terrorismo. Hay una operación que buscan los nazis desarrollar acá, la Operación Pastorius, y bueno, participan panistas, ¿no? Era también la cuestión del momento, ¿no? Algunos nos dicen después que no podemos salir del siglo XX, pues con lo de Ucrania, yo creo que en los próximos 10, 15 años vamos a seguir atados al siglo XX, ¿no? Aquí, bueno, hablamos un poquito de esta obra de Barajas. Me parece que es muy interesante y que hay que observar también muchas de las raíces, hebras que tiene las diferentes tendencias políticas en nuestro país, en el PRI, en el PAN, y bueno, no solamente identificar esa ultraderecha en el PAN, ¿no? También accedió al partido oficial. Precisamente en la Segunda Guerra Mundial y antes del Yunque, el hermano mayor del Yunque, los tecos, la UAC, que ahí es, en esta experiencia de Jalisco, donde se va a desarrollar la mayor parte del movimiento cristero, pues esta filosofía filonazi es donde más toma fuerza, ¿no? Y los tecos y el Yunque van a ser el basamento de estas sociedades secretas asesoradas por la Iglesia, asesoradas por obispos, descendientes de hacendados, con esta idea del catolicismo hispanista, repitiendo lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, también muy influidos por el contexto del franquismo español, Carlos Cuesta Gallardo, y bueno, los personajes que él inventa después, Salvador Borrego, y uno en particular que no sabemos si existe o no, porque todavía vive, entonces ya va a tener como 110 años, Brian Romanescu. Son textos que nacen de esta imaginación de Carlos Cuesta Gallardo, y que bueno, influye, ¿no?, a muchos grupos de esta ultraderecha, del sinarquismo y en el PRI también, porque estas sociedades secretas también se daban cuenta que no podían ser pues populares, que si bien el sinarquismo significó el que había una legitimidad, la cristiana les dio mucha fuerza, también a veces no sabían qué hacer con los movimientos campesinos, ¿no? Inclusive, más que nazis, lo que encontramos en el sinarquismo son campesinos que querían desquitarse de los carrancistas, ¿no? Realmente el sinarquismo
a veces incluso en algunos propios textos de Salvador Abascal, pues encontramos que la filosofía de los campesinos, su estilo de vida estaba muy lejos de lo que era el filonazismo, ¿no? En cambio las élites, en cambio los intelectuales, los que estaban en las universidades, ellos sí sabían qué era esto. Carlos Cuesta Gallardo, sin duda un gran pensador, y al no poder tener esa legitimidad social, al abandonar el catolicismo social, que fue muy importante en el Porfiriato con la formación del Partido Católico Nacional, deciden formar sociedades secretas e infiltrar el sistema político mexicano. Así como en el intermario se buscaba hacer con Rusia. Ya en la Guerra Fría, y esto también nos permite ver cómo esta diarquía en el régimen permanece, los nazis son rescatados por Occidente. Franco es perdonado por Occidente. Y la Guerra Fría hace que los que antes eran los enemigos, pues se vuelvan aliados en la visión geopolítica. Es cierto, comunismo y nazismo son hermanos gemelos, pero los nazis para la geopolítica norteamericana fue particularmente importante, y México termina más capturado, porque estas sociedades reservadas, que además van a nutrirse, a reproducir más su antisemitismo, su anticomunismo, su antiliberalismo, pues ahora tienen nuevos recursos, nuevo financiamiento, nuevas ideas y nuevas estrategias. Hacia América Latina, a través de España, huyen miles de nazis. Argentina, bueno, es el caso más concreto. En México también llegaron, pero en Estados Unidos es donde también, quizá por la importancia económica, social, etc., hoy algunos de estos casos muy concretos se pueden encontrar gracias a los archivos que apertura la CIA y otras asociaciones. Incluso hay una historiografía judía que demuestra cómo en Estados Unidos hubo muchos nazis también. Bueno, en México pasaron, y junto con los tecos y el yunque formaron federaciones anticomunistas, Partido Popular, Frente Democrático Mexicano. Incluso el caso Manuel Buendía no solamente se puede explicar por esa cuestión del narcotráfico, sino también por denunciar lo que hacía el criminal de guerra nazi Gerald Mertens en México, que les vendía armas a los tecos. Es decir, hubo una guerrilla de izquierda, pero hubo una guerrilla también de derecha, una guerrilla blanca. Y porque la CIA, ahora con los nazis, con la Liga Mundial Anticomunista, con ahora estos ucranianos, polacos, rumanos que salen, que se van a España, forman asociaciones, ¿no? Por ejemplo la ODESA, forman el bloque anticomunista de naciones de Europa. España se va a volver todo un espacio para que los nazis puedan decir su discurso anticomunista desde aquí hacia Europa y hacia América Latina. Y pues esto le permite a la CIA y a los Estados Unidos negociar con el sistema político mexicano más control. El régimen de la Revolución Mexicana fue tolerante con la izquierda latinoamericana, pero no con la de aquí. Obviamente no fue un anticomunismo como el del Cono Sur. Soledad Loaesa desarrolla una obra en estos días que es A la sombra de la superpotencia. Analiza los casos de Ávila Camacho, Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines. Bueno, efectivamente, ¿no? Este anticomunismo que se da en las experiencias de Guatemala, mucho después de Chile y de otras naciones, pues es la lección para México, dice Soledad Loaesa, ¿no? A lo mejor por eso algunos presidentes terminaron siendo agentes de la CIA también. Díaz Ordaz, Echeverría y bueno, los aparatos de seguridad en México, la Dirección Federal de Seguridad, más tarde el CISEN, tenían esta visión anticomunista. Pero en México el comunismo también fue marginal, no se generó como en estos países donde
bueno, esas guerrillas blancas también tuvieron luchas muy cruentas y bueno, casi terrorismo de Estado. Aquí, aunque puede también hablarse de guerra sucia, particularmente con el caso de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, pues no, realmente nunca se puso en riesgo, y eso me parece que lo reconoce incluso Sergio Aguayo. El comunismo nunca puso en riesgo al Estado mexicano. Los presidentes tenían que seguir una política muy estricta, de mucho control sobre estos movimientos, precisamente para evitar que Estados Unidos llegara con los marines, ¿no? Y esto era cierto. Por eso la CIA, por eso la Iglesia Católica colaboraron tanto en regular, en infiltrar universidades, medios de comunicación, empresas, partidos políticos, electorado, y que, bueno, el régimen de nuestro país se hiciera conservador, ¿no? El cardenismo se va olvidando, los presidentes se vuelven modernizadores hasta llegar al neoliberalismo. Y bien interesante cómo muchos de estos casos, del Yunque, de los Tecos, personas, aparecen en los criptónimos de la CIA, ¿no? El proyecto de Intermario culmina en la persona de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II toma el papado, bueno, pues el catolicismo integral, intransigente, toma el control de la Iglesia, ¿no? Se dan las alternancias en América Latina y que incluso siguen este modelo. Hay un asesor de Vicente Fox que, bueno, lo tomamos en el libro, sigue vigente él, es Alejandro Arias Kunk, y se pensaba que las transiciones en América podían seguir la perspectiva de Polonia, ¿no? A Vicente Fox se le trató de asemejar a Lech Walesa, e incluso, ¿no? este politólogo señala, podemos seguir esas transiciones de terciopelo, que si nos damos cuenta, bueno, ese terciopelo no lo es tanto, ¿no? Hay bastantes conflictos. Y se confirma, ¿no? Ya con el reconocimiento del Yunque, que pues realmente el sistema político mexicano lo comparte el régimen de la revolución con la derecha, y las razones de que nuestra transición sea tan lenta, tan autoritaria y tan controlada. Les agradezco su atención, es un tema muy amplio que seguramente lo van a